Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría y muy contentos de estar nuevamente con ustedes y con nuestra invitada del mes en su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, La Alegría del Evangelio. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos también que nos estén sintonizando como cada semana. Estamos recordando este sábado a los beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Estos fueron un par de indígenas zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca que nacieron alrededor del año 1660 en San Francisco Cajonos, en el estado de Oaxaca, y fueron beatificados por su santidad Juan Pablo II allá el 1 de agosto del año 2002. O sea que en toda la República hay esa vocación a la santidad y de repente sale el santo y el beato y el siervo de Dios por donde menos se lo espera uno, como la liebre del cazador. Bueno, pues saludamos también con mucho gusto y con agradecimiento a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana. Hoy nos acompaña en cabina Gabriela Pasillas Martínez, quien nos trae un tema muy importante para todo aquel que se dice católico. Fíjate nomás, la Cena del Señor. El tema, claro, es muy amplio y seguramente que Gaby nos va a hablar de algún aspecto de este gran tema que se puede abordar desde muchos y muy variados puntos de vista. Si desea usted profundizar en su fe y en uno de los actos más significativos de nuestra iglesia, quédese con nosotros porque Gaby ya está calentando motores. Por lo pronto haremos nuestra acostumbrada oración para pedir la luz de Dios que nos ilumine y podamos asimilar lo más que podamos de este fabuloso tema que vamos a escuchar el día de hoy. Le voy a pedir a Fabián que nos ayude con la oración. Fabián. Claro que sí, Jorge. Buenos días. Dios de la tierra y el cielo, que por dejarlas más claras las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú que das cauce al richuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágalo tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Amén. Gracias, Fabián. Vienes inspirado este día, qué bárbaro. Y buenos días, mi querido redescucha. Hoy nos acompaña, ya lo escuchamos por ahí a Jorge, nos acompaña Gaby Pasillas. Su tema es la Cena del Señor y su sentido de comunión eclesial. Aquí es donde está la clave, como decía Jorge, el culmen de nuestra fe y ese sentido que hay de comunión. Bueno, pues no le demos más vueltas al asunto, así que guiados por Gaby, que ella nos preparó este tema, es su tesina, y pues vámonos a lo que es la sección Invitado del Mes. Gaby, buenos días, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación para compartirnos tu trabajo. Es verdaderamente una riqueza que los alumnos que salen y hacen este trabajo de investigación como culmen, como una retroalimentación a sí mismos, y obviamente es un gran fruto para los demás que ustedes hagan esta labor de la tesina en donde exponen temas como el que nos vas a compartir el día de hoy. Platícanos qué fue lo que te llamó la atención del tema o por qué decidiste escribir aquí en él sobre este tema en particular. Bueno, les quiero comentar que estábamos en nuestra clase de Pablo, viendo las cartas de Pablo a los Corintios. Entonces, cuando Pablo Pablo está enojado con los Corintios por su forma de que se organiza la Eucaristía.
Y entonces yo empecé a reflexionar y dije, ay, eso se parece mucho a lo que en realidad pasa actualmente. Pareciera que Pablo nos está regañando a nosotros. Y desde ahí como que empecé, siguieron las clases, pero yo me quedé muy enfocada en esto, porque pensé que era muy actual lo que les estaba diciendo Pablo a los corintios. Estamos como, nos congregamos, vamos a la iglesia, pero participamos de una manera no comprometida. Participamos como que muy contentos en ese momento, pero no estamos realmente involucrados, ¿verdad? No llegamos a sentir realmente lo que es la Eucaristía. Entonces, esa fue mi mayor motivación para hacer esta investigación. Y pues eso me llevó a enterarme, a querer enterarme más de lo que Pablo que realmente les quería decir a los corintios. La explicación que yo di más objetivamente en mi tesina para saber el verdadero sentido de nuestra reunión en torno a la mesa del Señor y sobre todo sobre el compromiso al que nos invita, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos en comunidad. Gracias, Gaby. Tienes razón en lo que dices, que casi nadie nos damos cuenta que la palabra de Dios está dirigida a nosotros. Siempre pensamos que fue a los que hicieron la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Y también tienes razón porque después de este encierro forzoso de la pandemia, ¿sí?, en el que muchos descubrimos la misa por televisión, parece que nos resulta más cómodo ver la misa que participar en la cena del Cordero, que nos puede ayudar a cambiar de vida. Entonces vamos a iniciar con el recorrido que nos estás proponiendo tú. Iniciemos hablando del sacrificio, Gaby. Bueno, mira, sobre el sacrificio, yo quise hacer una breve reseña, una breve historia de cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento, porque el sacrificio era una ofrenda presentada exclusivamente a Dios a través de un sacerdote, de una víctima que se destruye en reconocimiento de que Él es el Creador y Señor de todas las cosas. Como un significado de lo que es el sacrificio, es el acto supremo del culto público por el que reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas y que dependemos totalmente de Él. Todos los sacrificios manifiestan familiaridad con Dios, pues esto era lo que ligaba a Israel a tener esa cercanía con Dios, del que se sabía que su presencia era fuerte, que era una bendición, y creaba un sentimiento de confianza, de fe en el futuro. Y de esta manera, que incluso cuando la catástrofe llegó a golpear Israel, se tenía la certeza de que su Dios siempre iba a intervenir en su favor, en favor del pueblo. El pueblo se sentía confiado con los sacrificios que le ofrecía. Esto llega a ser que en el Antiguo Testamento logramos distinguir que lo esencial de los sacrificios consiste en una obediencia a la voluntad divina y no simplemente al valor del animal que se sacrificaba, puesto que esto hace que la alianza se vuelva más fuerte y se vuelva una verdadera comunión con Dios. También constituía la ocasión para expresar la alegría que debe de acompañar el camino sacrificial. Pero el sacrificio lo vemos más profundamente, porque el sacrificio nunca estuvo ligado a apaciguar la cólera divina, sino más bien que era una manifestación del perdón que Dios les otorgaba. Todo esto era referido al Señor en su misericordia, pues se otorgaba mediante el sacerdote el perdón y la bendición. Pero este culto
siempre tuvo, ese era el efecto principal que estaba en el pueblo de Israel. Y entonces cuando surgen los profetas, tengo esta anotación también acerca de los profetas. Ellos surgen en el momento en que el culto va tomando otro sentido, como que se va perdiendo la verdadera esencia de lo que es el sacrificio. Y entonces el sacrificio empieza a ser como para que, pues voy a pecar y aquí está mi sacrificio para que Dios me perdone. Entonces es entonces cuando empieza la aparición de los profetas, porque es una guía que Dios manda para que vuelva otra vez a hacer el sacrificio de una manera más espiritual. Y es cuando los profetas empiezan a guiar al pueblo para explicarles que también, aparte del sacrificio, deben de tener una mayor cercanía con el prójimo, ¿verdad? Esto se ve así también, de esta manera, tiende a espiritualizarse el culto. Ya no solamente van a hacer el sacrificio del animal, sino que también hay que tomar en cuenta a las personas con las que estamos cerca, a las personas con las que convivimos. Eso es lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento acerca del sacrificio. Para los profetas, el sacrificio debe ir acompañado de una verdadera relación con Dios y con nuestro prójimo. Un sacrificio que no da testimonio de la grandeza de Dios y que no se inscriba con la piedad y que no vaya acompañado de un comportamiento ético, no puede llegar a ser una idolatría y ya perdió todo su sentido el sacrificio. Esas son las partes, así que yo creo que yo quería dar a entender en mi tesina, porque creo que eso es algo muy importante, ver cómo desde un principio el sacrificio era una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso el proceso de la espiritualización y de la ideología no es rechazada, pero en adelante deberá de llevar esa otra espiritualidad y el pueblo deberá procurar entonces tener una mayor cercanía con las personas y ser solidario y estará atento a ayudar a quien más lo necesite, pues de esta forma se deberá de agradar a Dios. Ese sería lo que yo escribí sobre el compromiso, sobre el sacrificio en el Antiguo Testamento, como lo vemos desde ese momento en que empiezan los profetas, ¿verdad?, a encaminar lo que se estaba perdiendo de lo que era el sacrificio. Fíjate qué interesante lo que mencionas, ¿no? De lo que es la relación con Dios y luego ya el comportamiento con y hacia nuestro prójimo. Pero me llamó mucho la atención, Gaby, la frase que mencionas, que el sacrificio en aquellos entonces era sacrificio de animales, como también lo dijiste muy bien. El sacrificio no está destinado a apaciguar la cólera divina, sino a manifestar el perdón otorgado por Dios. Y esto es esencial, que debemos de llevarlo en cuenta en nuestra mente y corazón, ¿no? Me parece que muchos de nosotros todavía andamos en la frecuencia de querer apaciguar a un Dios que es enojón, como creían los aztecas en sus dioses, ¿no? Que había que apaciguarlos. Y que si no tranquilizamos a este Dios regañón, justiciero y enojón, entonces nos va a eliminar y nos va a enviar al infierno y esas cosas. Y a veces hay gente que cree que pareciera que Dios se complace en eso, y en el Antiguo Testamento nos pudiera dar esa impresión, pero hay que tomar siempre en cuenta el sentido cristológico de la Biblia. Siempre el tener centrado en Cristo lo que estamos leyendo, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ezequiel nos decía por ahí, dice el Señor: yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Como dijiste bien también, Gaby, el profeta guiaba
al pueblo hacia Dios, a conocerlo mejor. Y hay que tener esto pues bien en claro, ¿no? Para la hora en que nos llegue el momento de ofrecer un sacrificio en nuestra vida, cualquiera que sea, no vamos a andar matando toros ni esas cosas, pero ya entraremos en el tema ya un poquito más profundo después con lo que nos sigas diciendo. Así que bueno, vámonos esta transición del sacrificio ahora al compromiso fraterno en el Nuevo Testamento. Platícanos. Bueno, en el Nuevo Testamento ya no encontramos el sacrificio de la misma manera que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya nos empiezan a hablar los evangelios de Jesús. Entonces, esto ya nos lleva a otro, como subir un escalón para cambiar completamente la mentalidad de lo que es el sacrificio. Tengo una cita que es de Mateo, que nos dice: así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Puse esta lectura, esta parte de la lectura de Mateo, porque creo yo que encierra lo que es el sacrificio ya en el Nuevo Testamento, ya con toda la enseñanza que tenemos de la vida de Jesús, lo que Jesús nos enseña en los evangelios. Ya no es nada más llegar al altar y no importa todo lo demás, sino que debemos de estar conscientes de nuestra forma de actuar con nuestro prójimo. No podemos, si lo sitúo en el ahora, no puedo estar yo enojada con mi hermano e ir muy tranquila a la iglesia a comulgar si estoy enojada con él. Entonces, creo yo que esto envuelve mucho lo que es hoy nuestro sacrificio, ¿verdad? Como un compromiso completo de estar en contacto siempre con las personas que nos rodean, de estar siempre tratando de ayudarlas y de ir mejorando nuestra relación con ellas, porque es parte de la ofrenda que hacemos a Dios, ¿verdad? Es esto lo que yo siento que es lo más significativo, o parte de lo más significativo que tenemos. Aquí también tenemos el Evangelio de Marcos, donde Jesús precisa su concepción del poder, que no es de dominación, sino de servicio, y hace referencia a sus discípulos. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea servidor. Siempre en los evangelios nos vamos a encontrar en muchas partes donde Jesús nos habla del servicio y de la forma en que tenemos que estar conscientes de que somos servidores, que no debemos de buscar hacer que nos sirvan, sino de servir. Y esa es una forma en que yo siento que es como la plenitud de llegar a la Eucaristía, de llegar a la presencia viva de Dios, ¿verdad? De estar conscientes, como lo decía, si me regreso un poquito a Pablo, a los Corintios, cuando les dice que cenan y que hasta beben de más y que no les importan sus hermanos más pobres que no tienen para comer. Entonces me regreso y digo, es lo mismo que es ahora lo que estamos necesitando. Si realmente realizar la Eucaristía, pero realizarla en el sentido de que trabajé para que mis hermanos también conozcan de Dios, los acerqué. Entonces yo siento que eso es lo que nos pide ahora en esta nueva forma que nos enseña Jesús, que es el sacrificio. Entonces tenemos que estar conscientes de cómo mostrar nuestra vida moral de cristianos,
pues toda ella debe de ser de sacrificio, y solo así podemos rendir un culto a Dios plenamente, no a medias. También tengo esta otra lectura que dice: os pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este ha de ser vuestro culto inmaterial. No os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Yo siento que ahí resume, nosotros mismos somos el sacrificio, pero el sacrificio en una vida transformada, en una vida al servicio de los demás. Gracias, Gaby. Muy interesante esto que me estás comentando. Me llama la atención la diferencia o el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, cómo se pensaba antes y cómo viene Cristo a darle plenitud a lo que ya se tenía establecido, y cómo viene y nos revela un nuevo sentido para este sacrificio. Y no solamente Él se ofrece, sino que nos hace partícipes también en esto, ¿no? Dios quería que entendiéramos a plenitud, y nos revela este nuevo sentido para el sacrificio, y es muy padre, es muy interesante el punto donde dice lo que significa un sacrificio, y para poder entender el siguiente paso, ¿no? Que es precisamente la cualidad de la fraternidad. Yo creo que esto que nos has dicho pone muy claro de manifiesto, pues, qué es lo que viene más adelante, ¿no? Quiero comentar también que me llamó mucho, o me gustó mucho más bien, la cita de San Agustín. El verdadero sacrificio es todo aquello que hacemos para estar unidos a Dios, para estar en comunión con Él. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este padrísimo tema que nos están dando en este momento. No se vayan, regresamos. Bien, mis queridos hermanos, regresamos a su programa Palabra y Vida con este tema de Gaby Pasillas, que lo tituló La Cena del Señor y su sentido de comunión eclesial. Haciendo una rápida recapitulación, Gaby nos habló de lo que es un sacrificio, cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento, para después llevarnos a la transición hacia el Nuevo Testamento, dándole también un nuevo significado. Así que vamos a hablar ahora sobre Pablo y la comunidad de Corinto. Este es un tema, mi querido hermano Radio Escucha, que no hace mucho que tocamos por aquí. Vea usted la riqueza que cada vez que abordamos una misma carta o un libro de la Biblia, sacamos provecho desde diferentes puntos de vista, diferentes formas. Así que, Gaby, te escuchamos. Bueno, como ahorita ustedes estaban diciendo, ¿verdad? De que hace poquito que ya habían visto algo de Pablo, pues no sé si quisieran que mejor les hiciera algunas preguntas sobre Pablo, a ver qué tanto saben, qué tanto han aprendido de Pablo. Casi siempre los invitados especiales los ponemos en la silla de los acusados. Ahora lo vas a hacer tú al revés con nosotros, mira. No, pues yo digo porque ya tienen muy pronto tienen muy poquito tiempo que ya hablaron de Pablo, pero podemos hablar, sí, de Pablo. Es un personaje que es nacido en Tarso de Cilicia, de una familia judía de la tribu de Benjamín. Su maestro fue Gamaliel. Es educado en las doctrinas fariseas y fue un gran perseguidor de la naciente iglesia cristiana.
Pablo era conocedor de la cultura judía, ¿verdad? Y no desconocía, ¿verdad? Lo que era pues su religión judía, pero estaba en muy desacuerdo con todo lo que estaba pasando, a pesar de que él no conoce a Jesús. Él no conoce a Jesús, pero es perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Entonces, él sufre un brusco cambio, pues camino a Damasco sufre una aparición de Jesús resucitado. En este momento, Jesús le da la encomienda de ser el apóstol de los gentiles, y desde ese momento dedica toda su vida al servicio de Cristo. Mira, es exactamente eso era lo que iba yo a decir. Me quitaste las palabras de la boca. Eso era lo que iba yo a describir de San Pablo, es lo que nos han dicho en otros programas. Ya ves, Luis, por andar diciendo que hace poquito hablamos de San Pablo. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros podemos pensar que Pablo, pues porque no lo conoció, cómo lo perseguía, pero esta es la razón. Él estaba... no lo conocía, pero estaba en contra de lo que él sentía que Jesús había enseñado, ¿verdad? Entonces, batalla, ¿verdad? O sea, ni siquiera Pablo está cuando el Espíritu, en Pentecostés, Pablo ni siquiera está ahí, pero tiene un gran amor por esa aparición, por esa cercanía, por esa aparición que él tiene con Jesús resucitado. Podríamos decir que Pablo es un cristiano ya de la segunda generación, aunque Pablo trata de siempre estar de acuerdo con los apóstoles, por ejemplo, con Pedro, ¿verdad? Él nunca quiere como estar arriba de la autoridad de Pedro. Él siempre está en una buena relación con él, porque sabe que a pesar de que no lo conoció, él debe de ser respetuoso de esa parte. Entonces Pablo sale a evangelizar, y es entonces aquí cuando en la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante por su posición geográfica. Entonces, se hacen ahí juegos y es muy famosa esa ciudad. Convivían varias culturas. Cuando Pablo llega a Corinto, él viene de Atenas y empieza a predicar en una sinagoga, pero lo rechazan. Entonces él se va con los paganos. Y es ahí donde él forma la comunidad de Corinto, con personas que no conocían de Jesús. Entonces, ahí inicia la primera comunidad de Corinto. Entonces, Pablo le tiene pues un gran cariño a Corinto, a la comunidad de Corinto, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tiene que dejarla, él está siempre al pendiente, y es por eso es cuando escribe las cartas, la primera y la segunda carta a los corintios. Entonces, una de las cartas, ¿verdad? Que es las divisiones entre los cristianos debido a la inmadurez de su fe. Pero Pablo siempre está al pendiente para hacerlos recapacitar y para hacerlos regresar, se podría decir, como al buen camino, a la fe que él les enseñó. Es entonces cuando vemos de lo que explicábamos al principio, de cómo les instruye de que deben de ser las reuniones para celebrar la Eucaristía. Y siempre él está interesado
para que las reuniones no sean unas simples reuniones sociales, sino más bien unas asambleas de oración. Eso es a grandes rasgos, pues lo que les puedo decir de Pablo y lo que les puedo decir de la ciudad de Corinto, cuando Pablo llega a esta ciudad y la razón por la que llega ahí y se forma esta comunidad. Órale, pues ahora sí que como dijo Kiko, eso. Conste que yo iba a contestar, pero no me dejaron hablar, ¿verdad? Yo iba a decir, allá Luis y Fabián como que se hicieron rosquita y como que dijeron, no me pregunten a mí. Pero bueno, pues sí, recordamos todo esto que nos dices, hay algunos aportes interesantes que no habíamos escuchado. Y bueno, pues no sé, a ver, usted, mi querido radio escucha, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo le fue? ¿Usted también ya se sabía todo lo que dijo Gaby o también descubrió algunas cosas nuevas e interesantes? Se quiere apuntando ahí en el cuaderno bíblico. Acuérdese que tiene que tener su cuaderno bíblico para ir aprovechando y no le pase lo que a Fabián y a Luis, que los agarraron infraganti ahí en la maroma y no trajeron el cuaderno y no hicieron la tarea. Ni acordeoncito traía siquiera. No me dieron chance de nada, mano. Da bueno. Bueno, pues una vez pasado este momento de información y una vez habiéndonos otra vez ambientado en Pablo, en la comunidad de Corinto, vamos a entrar de lleno al tema central, a la carnita, vamos llegando ya, la cena del Señor. Adelante, Gaby. Bueno, para empezar, va hablando un poquito sobre las asambleas de los corintios que estaban yendo en contra del sentido mismo de la reunión que les había dicho Pablo, ¿verdad? Cómo se iba perdiendo ese sentido de iglesia en las asambleas. Entonces, es ahí cuando, preocupado Pablo, pues les escribe y les advierte que avergonzar a los pobres significa despreciar a la iglesia, y esa iglesia es la de Dios. Por tanto, es un desprecio a Dios mismo. Entonces, en estas palabras que Pablo les dice, creo que encontramos un verdadero sentido actual a lo que debemos de ser nosotros como una verdadera congregación, ¿verdad? Porque debemos de tomar mucho en cuenta que las personas más necesitadas y son las que necesitamos estar fortaleciendo. Debemos de tomar esto como una verdadera comunión, ¿verdad? No pensar que por el hecho de estar reunidos estamos realmente en unión, ¿verdad? No encuentro la palabra ahorita, pero podemos estar como distantes de lo que es la verdad, la realidad que nos está envolviendo. El discernimiento, creo que esto nos lleva a ver que el discernimiento de lo que verdaderamente estamos viviendo como pueblo, como la iglesia de Dios, ¿verdad? En que todos debemos de trabajar para una mejor unión. Creo que esto es lo que debemos de estar como poniendo prioridades al momento de estar frente a la Eucaristía, ¿verdad? Que es ahí lo más importante al momento de estar en la iglesia, en una misa. Este es el momento más importante. Estar dispuestos, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu y nuestra conciencia está dispuesta y completamente entregada al momento que vamos a vivir.
Fíjate que ahora entiendo por qué decías que parece que Pablo nos está regañando a nosotros, ¿verdad? Ya le rascaste ahí, ya le alborotaste la comezón a la cita aquella, ese regaño donde les dice que, pues, que como que unos están comiendo y los otros no tienen que comer y nadie se da cuenta, que cómo es que acá están bien sentados y los otros están allá arrecholados en un rincón y nadie los ha sacado de su lugar. Y, ay Dios, no quisiera yo entrar allí a algún templo donde pudiera darse, digo, no digo que se deba, pero pudiera darse una situación similar en algún templo quizá cercano a nuestra diócesis. No digo que nuestra diócesis por aquello de no herir susceptibilidades, pero sí como que ya entendí, hay que releer esto de Pablo para ir viendo, a ver, otra vez, sacar el espejito y ver para adentro, ¿eh? ¿Qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y qué tanto me queda el saco de lo que nos dice Pablo en esa cita? Muy bien. Bueno, siguiendo lo que decía Jorge, Gaby, realmente lo que nos has puesto sobre la mesa no está muy lejos de nuestra realidad eclesial, ¿eh? Más bien estamos muy pegaditos a lo que ellos hacían, por más que Jorge diga que no hay que molestar a nadie, ¿verdad? ¿Sí? Pero también es cierto que hay mucha gente, muchas personas dispuestas a ayudar, pero hay otras de plano que haríamos mejor en no ir hasta que nos empiece a caer el 20. No entendemos. Y el otro día comentaba con algunos alumnos, comentábamos de, por ejemplo, cuando cambian a un sacerdote de parroquia, ¿sí? La gente que estaba con el sacerdote en la parroquia, se va con el padre, ¿sí? Y no entendemos que no estamos siguiendo al padre, ni estamos viendo al padre, estamos yendo a estar con Dios. Y ahí es donde nos falta mucho lo del discernimiento del cuerpo del Señor. Es tener una idea muy clara de Cristo, tanto eclesial como eucarística. Y no debemos desasociarnos, porque eso sería un pecado mayor, ¿no? En no tratarlos conjuntamente. Es una sola persona todo. Tampoco tenemos que pretender a la vez en comunión con el Señor como cabeza este cuerpo despedazado. No se puede estar unido a Cristo, cabeza, sin estar unido a su cuerpo, que es la iglesia. Y también ahí hay una situación en mucha gente que pensamos que la iglesia son los edificios y es la jerarquía. Y no se nos ocurre entender que la iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo, no las paredes. Entonces creo que debemos revisar nuestra forma de ir a misa y hacer los cambios que debemos hacer. Y vamos a entrar ya al apartado final, la unidad de la iglesia en la Eucaristía. Gaby, ¿qué nos cuentas de ahí? Sí, pues en mi búsqueda me encontré con dos documentos, la Iglesia y la Eucaristía, que escribió Juan Pablo II, y la Caridad Sacramental, que escribió Benedicto XVI. Me gustaron mucho y les voy a leer primero de la Iglesia, es la Eucaristía, que dice: la Iglesia está llamada a mantener y promover la comunión entre los fieles. Donde no se vive la comunión entre los cristianos, tampoco es viva y verdadera la comunión con Dios. Me gustó esto mucho porque creo que nos dice mucho de lo que verdaderamente estamos llamados a hacer, nuestro verdadero trabajo como cristianos. Y del sacramento de la caridad de Benedicto, dice: así pues, llamados a ser miembros de Cristo
y por tanto, miembros los unos de los otros, formamos una realidad fundada en el bautismo y alimentada por la Eucaristía. Escogí estas dos frases porque creo que es una bonita forma de terminar. Creo que es nuestro verdadero compromiso con la que tenemos como cristianos, que comulgamos con el amor y con esa donación de Cristo, y que vino y se entregó completamente, y estamos llamados a entregarnos nosotros también, no simplemente decirlo, sino también sentirlo verdaderamente, y sentir que por la gracia de Dios podemos en un momento dado recibir su cuerpo y su sangre, aunque no seamos merecedores de tan grande privilegio, pero Él, porque nos ama tanto y es misericordioso, no lo hace sentir, y tenemos un verdadero compromiso de darlo a conocer de esa manera, de enseñar todo el amor de que es capaz, no en pasado, sino en presente, de que es capaz de amarnos tanto. Me gustaron mucho y creo que encierra lo que yo quería decir. Creo que aprendí muchísimo y después a ver que podemos lograrlo. Eso me motiva a seguir trabajando para el bien de toda la iglesia. Gracias, Gaby. Bueno, sabes que durante la misa hay una plegaria eucarística al sacerdote. Hay una parte donde el sacerdote en la oración dice: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la unidad es una de las cualidades de la iglesia, el cuerpo místico de Jesús, ¿no? El cuerpo místico, que es la iglesia, a la que Jesús se refiere mucho, sobre todo en el Evangelio de San Juan, ahí lo menciona. Y bueno, ¿cuál es nuestra disposición a ser solo uno en la asamblea dominical? A veces la verdad es que ni en la casa nos ponemos de acuerdo, mano. Ya con nuestros seres queridos, vaya, la pareja, marido, mujer, ahora difícilmente allá, ¿no? No porque no los aceptemos, es simplemente porque humanamente pues hay esa parte, ¿no? Y no, los que no participan, además del sacramento de la Eucaristía, pues puede ser que no se sumen de la misma manera, y sin embargo, bueno, en la comunión espiritual, ahí está, nadie los está echando fuera, al contrario, bienvenidos. Mucha gente se autorrelega, mucha gente dice, no, yo no voy a misa porque cualquier cosa, ¿no? En realidad, hay una unidad que es importantísima. Mucha gente también, por ejemplo, ya se acostumbró a ver la misa en la tele, se ahorran la molestia de ir, pero ya no están en esa unidad. La pandemia sí nos detuvo y nos retuvo un tiempo, pero ya se acabó. El chiste es asistir en vivo, encontrarte con Jesús Eucaristía en vivo. Hay mucha gente que puede ir y no va. No me refiero a los que están enfermos y no pueden ir. Hay mucha gente que ya ha decidido mejor no ir. Oye, sí se van al restaurante, a comer, sí. Sí se van con los compadres, a echar una cerveza, sí. Pero no van a misa. Ay, no, porque pues estamos todavía no es momento. No, hermano, no me pongas a su cubrebocas, lávese bien sus manos y véngase a misa para buscar esa unidad. Pero bueno, también a la vez que estoy diciendo ello, como que me están llegando a mí los coscorrones. Va de los dos lados esto. Así que bueno, Gaby, platícanos. Ya para no robarte más el micrófono aquí, ya te regreso el micrófono. ¿Cuál es tu conclusión? Mi
conclusión es que cambió mi forma de ver la misa. Fue algo diferente ver el sacrificio de Jesús. Cambió para mí completamente la visión. Hizo en mí un verdadero compromiso de tratar de ser más congruente con lo que yo soy y lo que Dios me pide a mí. Yo estoy tratando desde el momento en que ya terminé de leer y que supe muchas cosas que desconocía al momento de estar escribiendo la tesina, y creo que eso es lo fundamental que pasó en mi vida, que completamente cambié mi forma de asistir los domingos a misa, y me he estado haciendo un compromiso de retribuir lo que Dios ha hecho por mí, y tratar de ser mejor persona y mejor con las personas que me rodean, y enseñarles todo lo que Cristo nos ama. Esa sería mi conclusión. Qué excelente conclusión, Gaby. La verdad es que a mí me emociona escucharte, porque qué padre que un trabajo final, un trabajo de investigación final después de 4 años de estudio, te permita entrar en ese conocimiento y te ayude a reflexionar y a cambiar tu manera de ser, ¿no? Tu manera de integrarte a este sacrificio dominical. Y ojalá que algunos o muchos o todos los que nos están escuchando a través de Radio Guadalupana y de nuestras páginas del instituto compartan un poquito esta conversión, pudiera decir yo, que nos está narrando Gaby, y podamos ir entrando a este sacrificio de una manera diferente, de una manera más auténtica, no a nivel sentimiento, sino a nivel corazón y mente, razonamiento y todo el ser, pues, ¿no? Todo lo que uno es, ponerlo en la mesa del Señor. Lo hemos dicho muchas veces, pero es importante insistir en ello. Es importante profundizar, no quedarnos solamente en leer la Biblia como si se le tratara de un libro de historia, ¿no? Tiene que llegarnos al alma, como en este caso, dejarnos un mensaje, un consuelo, y por qué no, como decía Luis, a veces una buena zarandeada, ¿eh? También a veces la necesitamos. Es algo así como lo que hemos vivido hoy, ¿no? Hay un cambio, un descubrimiento, una revelación. Esa fue la palabra que se me vino cuando Gaby estaba diciendo, es que descubrí y es que encontré. Pues es una revelación, ¿no? Así que, pues qué padre, ¿no? Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Gracias por la invitación. Bueno, amigos, lástima, pero jóvenes, nos vamos. Y hermano que nos escucha, si quieres ser parte de la evangelización activa, sea ángel de Radio Guadalupana a través de tus oraciones y donativos, de las dos cosas juntas, ¿eh? Recuerda que no solo se predica en las plazas públicas, considéranos en tu presupuesto de gastos mensualmente, bien considerados. Y no olvides que si quieres tener este trabajo de Gaby, que está muy interesante y muy golpeador, y te va a coscorronear, pero te va a servir, solicítalo por correo al correo IBSJ 2007, que son las siglas de Instituto Bíblico San Jerónimo 2007, @hotmail.com, y te lo haremos llegar con gusto. Y finalmente vamos con el camino de hoy, estas frases escritas por San José María Escrivá de Balaguer. Jorge, ¿compartes?
El camino. No, comparto el camino con mucho gusto, Fabián. Camino 258. Rechaza esos escrúpulos que te quitan la paz. No es de Dios lo que roba la paz del alma. Cuando Dios te visite, sentirás la verdad de aquellos saludos. La paz os doy, la paz les dejo, la paz sea con ustedes. Y esto, aún en medio de la tribulación. Pues bien, ahí tienen, mis queridos hermanos, si lo que está usted pensando el día de hoy le llena de alegría, o si lo que está usted pensando y haciendo no le está dando paz, no es de Dios, mejor cámbiele de canal. Nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián, Luis, Gaby y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.